Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio con el tema del curso de ecología sobre lo que son ciclos biogeoquímicos. Vamos a recordar algunos conceptos, en este caso que son los ciclos, que son fases o estados por lo que pasa un acontecimiento o fenómeno y que suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse en el mismo orden, ¿no? Una serie de procesos que suceden como un círculo cerrado en determinados ecosistemas, también de la cadena trófica, por ejemplo. Entonces, vamos a recordar lo que es biovida, geotierra y químicos se refiere a los movimientos de los elementos que están en la biosfera. Y esos elementos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y otros elementos que necesitan los seres vivos para que interactúen con su entorno y sus factores abióticos dentro de un determinado ecosistema, dentro de su hábitat. También podemos definir los ciclos biogeoquímicos como los círculos de intercambio. Los círculos de intercambio que sucede de los elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transportes, producción y descomposición. Hay un ejemplo que les estoy poniendo ahí, Rhizobio y las leguminosas, que es una bonita relación del tipo simbiótica donde intercambian una serie de componentes químicos que están en el suelo, ¿no? Dentro de ellos, pues, compuestos nitrogenados. El nitrógeno molecular captura la bacteria, lo desdobla hasta nitratos y luego a nitritos, eso le pasa a la leguminosa. La leguminosa también lo convierte en una proteína, la hemoglobina. Esa proteína comparte las bacterias y las leguminosas, ¿no? Es decir, se trata de un perpetuo desplazamiento de la materia de un lugar a otro, que permite el reciclaje de los nutrientes disponibles en la biosfera. Y podemos hablar dentro de esos elementos que están en la biosfera, pues de un sinónimo de nutrientes que utilizan los organismos para que puedan seguir dándole la vida, y esos nutrientes son conocidos como macronutrientes, que están en mayor cantidad, cerca del 95% en cualquier ser viviente, ¿no? ¿Cuáles son esos macronutrientes? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre, calcio, sodio, cloruro, potasio, fósforo, ¿no? Se refiere más que todo a los bioelementos primarios, ¿no? Entonces, luego vienen los elementos, los micronutrientes, donde que están ubicados el hierro, el cobre, el zinc, el yodo y también algunas vitaminas, como por ejemplo las vitaminas A, ¿no? Indispensables en los seres vivos, pero que hay en poca cantidad. Luego vienen los energéticos, son aquellos elementos, nutrientes que van a permitir que los organismos pues produzcan energía a nivel celular. ¿Cuáles son esos? Los hidratos de carbono, los aminoácidos y las grasas. Luego viene la D, los nutrientes estructurales. Los estructurales son importantes en la formación de las estructuras de los organismos, como por ejemplo las proteínas, el fósforo, el calcio, los lípidos. Tenemos los nutrientes reguladores que controlan las reacciones metabólicas que ocurren en las células. Dentro de ellas tenemos las vitaminas, el sodio y el potasio, ¿no? Tenemos un problema de estómago, eliminamos sodio, los electrolitos, ¿no? Y afecta todo el sistema nervioso central. Y los no esenciales son sintetizados por el organismo, pero no son vitales para el funcionamiento del cuerpo. Y los nutrientes esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo de los seres vivos, son obtenidos del ambiente, ¿no? Ahí están los aminoácidos y los ácidos grasos, ¿no? Es un ejemplo típico de los organismos heterótrofos. Luego vienen los tipos de ciclos biogeoquímicos. Tenemos el hidrológicos,
que específicamente te habla del agua, del ciclo del agua, como transportador de elementos de un lugar a otro, por el movimiento, el desplazamiento de cuerpos de agua a nivel de la corteza terrestre y también de espejos de agua superficiales, arrastran una serie de nutrientes de un lugar a otro. Los gaseosos que intervienen en la atmósfera para transportar elementos químicos de un lugar a otro. Los sedimentarios que se encuentran en la corteza terrestre en forma de sedimentos, por ejemplo, el fósforo. Importancia de los ciclos biogeoquímicos. La importancia de estos ciclos es que, pues, la mantención de la vida, el éxito de la vida de todos los organismos de la biodiversidad que están en la biosfera y en todos los ecosistemas. Por ejemplo, ahí tenemos el agua, fundamental para la vida, molécula de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y hay en tres formas: líquido, a nivel de las superficies y por debajo de ellas las aguas subterráneas; hielo, los casquetes polares y glaciares; vapor, ¿no?, a nivel en la atmósfera en forma de nube; y dos, el carbono, presente en todas las macromoléculas orgánicas, también en los combustibles fósiles. El carbono, ¿no?, es la que tiene afinidad con otras moléculas y van a formar por una serie de moléculas como los carbohidratos, los azúcares, ¿no?, los polisacáridos, los disacáridos, los monosacáridos, y dentro de ellos pues está el almidón, ¿no?, está la lactosa, la sacarosa, la glucosa. Y tres, el nitrógeno necesario para la síntesis de ADN, ARN, proteínas, y también es importante en la agricultura como fertilizante de los suelos, ¿correcto? Y cuatro, el fósforo, componente clave para la formación de ADN y ARN, también se utiliza para la fertilización de los suelos; y el azufre, necesario en la estructura de las proteínas, y se libera a la atmósfera al quemar combustibles fósiles. Ahí tenemos un cuadrito muy bonito donde todos estos procesos son vitales para la vida, ¿no?, como un círculo cerrado dentro de la relación de los factores abióticos y los factores bióticos. Teniendo en cuenta que los factores bióticos están muy relacionados a la biocenosis, obviamente, con las poblaciones, a las comunidades, a las especies, a la diversidad de organismos a nivel macro, a nivel micro. Luego los factores abióticos, que están estrechamente relacionados a los biotopos, ¿no?, los factores físicos, por ejemplo, la temperatura, ¿no?, el pH, ¿no?, las reacciones óxido-reducción, etcétera, etcétera, ¿no? Son cuatro elementos que tienen mucha integridad dentro de la cadena trófica y dentro de las interrelaciones de los organismos dentro de un ecosistema. Y luego tenemos lo que son los principales ciclos biogeoquímicos. Vamos a hablar un poquito sobre el ciclo biológico del agua, ¿no?, que es la importancia del agua. Ya le habíamos mencionado que es vital para la vida y la naturaleza misma, ¿no? Es parte integrante de los ecosistemas naturales, fundamentalmente para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable, ¿ya?, en el desarrollo de toda la biodiversidad que está en el planeta. Vital para la vida. Las células, más o menos 70% de agua, ¿no? Entonces, estamos formados de agua, ¿correcto? No se debería llamar planeta Tierra, sino planeta agua. Ahí tienen ustedes un cuadrito sobre la disponibilidad del agua en la Tierra, ¿no? Agua salada, 97.2%, agua dulce, 2.6%. Los casquetes polares, los glaciares, 2.15%, y en los ríos, miren, 0.03%. Entonces, por lo tanto, tenemos que conocer, y 0.062 en el agua subterránea. Tenemos que conocer todas estas condiciones de los ecosistemas, de esa manera, pues, estimular a la preservación y a la conservación de la biosfera, específicamente el ecosistema amazónico. Tipos de residencia: hay un concepto también en ecología, ¿no?, que es el tiempo promedio que pasa una molécula de agua en cada uno de los principales depósitos de agua en el planeta. Ahí tenemos, ¿no?, el tiempo de residencia, por ejemplo, en la biosfera, en los seres vivos, una semana; biosférico, una semana; atmosférico, una semana y media; en los ríos, 2 semanas; en los humedales terrestres, 2 semanas a un año; los pantanos, de 1 a 10 años; en los lagos,
y 10 años, en los océanos y los mares 4.000 años, en el agua subterránea de 2 semanas a 10.000 años, y en los glaciares de 1.000 a 10.000 años, ¿no? El tiempo de residencia de las moléculas de agua. Luego ustedes pueden observar también un esquemita sobre el ciclo del agua, algunos procesos que se tiene, ahí donde que juega un papel muy importante los rayos solares. El sol es vital para la generación de todo tipo de vida en la Tierra, ¿no? La acción de las energías solares pues hacen que las aguas superficiales se calienten, y al calentarse las aguas superficiales pues van a formar vapor de agua, ¿no? Líquida, y esto pues, ¿no?, queda suspendido en la atmósfera en forma de nubes, ¿no? Y una vez que se satura el agua en forma de vapor en las nubes, pues tiene un peso, y eso nuevamente se recicla en la tierra y cae en la tierra en forma de lluvias, ¿ya?, en forma de precipitado, que es precipitado es sinónimo de lluvia o nieve, y donde que tiene tres posibilidades: que se vuelva a evaporar, que fluya sobre la superficie de los ecosistemas acuáticos, o que también se filtre en el suelo, ¿no? Son procesos del ciclo del agua. Luego, etapas del ciclo del agua, y tiene un esquema, son etapas sucesivas y simultáneas que se repiten sin cesar y se compenetran unos con otros. Claro que sí, ¿no? Tremendo calor que hace Amazonía, vientos fríos que condensan las lluvias, ¿no? Cae la precipitación, ¿no? Luego por escorrentía se van a los cuerpos de agua superficiales, se calienta y nuevamente empieza el ciclo. Y ahí tenemos lo que es las etapas del ciclo del agua: la evaporación, ¿no? El agua, por acción del calor, se evapora y pasa de líquido a gaseoso. La condensación: el agua en forma de vapor suspendida en la atmósfera, ¿no? Es el agua en forma de nube. La precipitación son gotas de agua contenidas en las nubes, rompen su estado de equilibrio y se producen las lluvias. La infiltración: el agua penetra el suelo y se transforma en agua subterránea, ¿no? Y la escorrentía viene a ser el desplazamiento del agua cuesta abajo, agua de lagunas que bajan por las montañas, no necesariamente de las montañas, simplemente de terrenos que tengan una determinada pendiente, ¿no?, donde que, ¿no?, fluye, drena el agua y va a parar en una cocha, en una quebrada, en un lago, en los ríos, en los estuarios y luego en los océanos. Luego viene lo que son la circulación subterránea, el desplazamiento del agua por el subsuelo, ¿no? Hay un descubrimiento que hasta abajo de la Amazonía hay un caudal sobre aguas subterráneas, ¿no?, de grandes kilómetros. Luego viene la fusión, ¿no?, que viene a ser el proceso de fenómeno de sólido a líquido en el caso de los deshielos. Y la solidificación, pues cuando hay temperaturas menores a 0 grados centígrados, en el caso de la nieve y los granizos, ¿no?, que caen de las nubes, y el congelamiento de las aguas superficiales. Ahí podemos tener el esquema del ciclo del agua. Por ejemplo, se ubica en el número 1, la evaporación, que es un fenómeno, se da por el recalentamiento de las aguas superficiales, tanto de los océanos, de los mares, de las lagunas, es decir, de cuerpos de aguas superficiales. Ese fenómeno de calentamiento se conoce como evaporación. Por lo tanto, se evapora, ¿no?, y se van a formar, por fenómeno de condensación, ¿no?, lo que se conoce como nubes. Simplemente las nubes son moléculas de agua suspendidas en la atmósfera. Y cuando esto ya se satura, empieza el fenómeno de la precipitación, las lluvias, y revierte nuevamente, ¿no?, al ecosistema terrestre. Una vez en el ecosistema terrestre, el agua ya fluye a través de las escorrentías, ocurre también a través de las infiltraciones, donde que entra al subsuelo, formando las aguas subterráneas, ¿ya? Y ese es el ciclo que se da permanentemente, ¿no?, dentro de lo que es los procesos del ciclo del agua, ¿correcto? Luego viene el ciclo del fósforo. La importancia del ciclo de fósforo es uno esencial para los seres vivos, fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí se va a formar, pues ahí está, para la formación de los ácidos nucleicos, el ADN en el caso de la parte genética de los genes, y el ácido ribonucleico en el caso de la producción de la síntesis de proteínas, ¿no?, fundamental, y los fosfolípidos a nivel de membrana celular.
¿correcto? Y componente como soporte, ¿no? A nuestros huesos en forma de fosfato de calcio. Luego el ciclo natural del fósforo, 1, en la naturaleza se encuentra en forma de iones fosfatos y se encuentran a nivel de rocas sedimentarias, cenizas volcánicas, aerosoles y el polvo de algunos minerales. Y también en las excretas y cadáveres de los animales forman capas en los sedimentos marinos, tienen un tiempo de residencia de 20.000 a 100.000 años, no tiene una fase gaseosa como el carbono, el nitrógeno y el azufre, es un sedimento, ¿no? Las plantas absorben compuestos fosfatados del suelo y lo transfieren a los animales cuando se los comen, ¿no? Y nosotros también cuando comemos, las plantas y los animales pues nos intercambian este bioelemento fundamental para realizar una serie de reacciones metabólicas en el interior de la célula. 7 son absorbidos por los detritívoros, ¿no? Los detritívoros son los descomponedores, pues ahí están los microorganismos. También hay macroorganismos en el caso de la mesofauna, ¿no? Los insectos, ¿no? Tienen esa función, ¿no? Las bacterias, los hongos, las micorrizas, las excretas y los desechos de plantas y animales. Y 8 son desplazados por escurrimientos hacia los ríos, lagos y océanos, donde son absorbidos por los organismos acuáticos, ¿no? Fundamentalmente, cada ciclo no actúa solo, simplemente son ciclos que se integran en todo el proceso de los ecosistemas, tanto acuáticos terrestres. A nivel de los factores bióticos y abióticos, hay una estrecha relación, no se puede separar lo uno del otro. Y ahí hay un concepto de ustedes, la eutrofización, las zonas muertas, ya sabiendo que la eutrofización simplemente viene a ser, ¿ya? Es un proceso de contaminación de cuerpos de agua, obviamente, ¿ya? Con compuestos fosfatados. Y estos compuestos fosfatados pues hacen que algunos microorganismos tengan más éxito en sobrevivir y hay competencia entre ellos por la presencia del oxígeno. Entonces agotan el oxígeno de ese cuerpo de agua y por lo tanto los organismos acuáticos de ese ecosistema pues no encuentran grandes concentraciones de oxígeno y pues mueren por hipoxia, falta de oxígeno. Por lo tanto, ese ecosistema puede estar nulo de peces dentro de ese hábitat. Y las zonas muertas pues son regiones de los lagos y océanos que quedan sin oxígeno debido a la afluencia de los nutrientes. ¿Cómo evitar la eutrofización? Un poquito lo que es biología ambiental, ¿no? Reducir el uso de fertilizantes químicos también, ¿no? Porque esto va y se escurre a través de las lluvias y de a los cuerpos de agua, no hay otra. Y eliminar los detergentes que contienen fósforo y asegurar que el drenaje no entre en los cuerpos de agua. La intención de la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? De los entubos que ponieron en el todo Iquitos, pero la idea fue hermosa, pero la forma como lo hicieron fueron un caos. Ahí tenemos un poco lo que es el ciclo de fósforo, parece un rompecabezas. Lo único que les puedo decir es que ubíquense de dónde, ¿no? Se produce el fósforo en los ecosistemas, ¿no? Es a nivel de las erupciones volcánicas, ¿no? En forma de aerosol, ¿no? Ahí está, emana al ambiente y estas precipitan o sedimentan en las rocas donde que permanecen en las rocas, ¿no? En forma de sedimentos en la corteza terrestre y también en las rocas que están en las profundidades de los océanos, ¿correcto? Pero ahí están una serie de microorganismos que van a metabolizar el fósforo a fosfatos, que ya es una forma asimilable por una serie de organismos como los vegetales y los animales, ¿correcto? Y eso en las plantas, estos compuestos fosfatados, pues entran a través de los pelos radicales y las plantas se utilizan para realizar una serie de funciones metabólicas, ¿ya? Y puedan seguir dándolo a la vida. Y luego vienen los animales también que comen los vegetales y al comerlo pues transfieren, ¿no? Cantidad de fósforo al animal y esto a nivel de las excretas pues otra vez revierte al suelo, ¿no? Y ahí están los detritívoros, también los detritos que metabolizan una serie de componentes y reciclan a través de enzimas para
entrar nuevamente al ciclo al inicio del ciclo del fósforo. Pero todo esto, pues finalmente el fósforo, desde el punto de vista de fenómenos naturales, son emanaciones de volcanes también, y estos van acumulándose en la corteza terrestre y en la profundidad de las rocas, ¿no? También puede haber una excesividad por determinada contaminación por el campo industrial, pero esto es lo que es el esquemita del ciclo del fósforo. Luego viene el ciclo del azufre, características 1, ¿no? Que es el elemento de la tabla periódica que forma parte de las aminas, de las coenzimas y el nicotina-adenin difosfato, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Fundamental para la producción de energía al final de todo el proceso metabólico, reacciones bioquímicas, la producción de adenosín trifosfato. Luego vienen las plantas y los productores primarios lo obtienen en su forma de sulfato, lo reducen y lo incorporan a sus proteínas, ¿sí? Y eso entra en la cadena trófica, en intercambio, toma y dame, ¿no? En forma integral, como un dominó muchas veces, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener el principio de protección y de conservación, cualquier sea el ecosistema donde que estemos, ¿no? Y hacer la aplicación de un desarrollo sostenible, ¿no? No depredar por depredar y malograr por malograr, porque malogramos toda una cadena trófica de muchos organismos que necesitan algunos bioelementos presentes en ese sustrato, en ese ecosistema, en esa rizosfera. Y 3, la mayor parte del azufre se encuentra en los minerales y rocas sedimentarias también oceánicas en la atmósfera, tanto por los factores naturales como humanos, ¿no? Ahí está. El problema es cuando hay saturación, ahí viene lo que es la contaminación del aire, ¿ya? Pero cuando ya las concentraciones son de manera naturales, la naturaleza es tan sabia que tiene sus elementos que ayudan a reciclar todo esto, y esos son pues los detritívoros, ¿no? Que van metabolizando, rompiendo moléculas y formando otras moléculas, ¿no? Como en el caso de la urea, por ejemplo, a través de la ureasa, que es un componente nitrogenado, ¿no? Que lo convierte en amoníaco y carbonato de amonio. Y luego las etapas del azufre, ahí tenemos 5, 1, mineralización, ¿no? Que es la transformación del azufre orgánico a inorgánica, en forma de sulfuro de hidrógeno, ¿no? El sulfuro de hidrógeno es un gas, y eso se aplica también en laboratorio de microbiología. Hay bacterias que producen sulfuro de hidrógeno cuando tú le das aminoácidos azufrados, la cistina, cisteína, la metionina. A través de enzimas convierten estos 3 aminoácidos azufrados en sulfuro de hidrógeno, y se verifica haciendo unas técnicas de identificación bacteriana. Luego viene la oxidación del sulfuro de hidrógeno para formar el dióxido de azufre también en el ambiente, ¿no? Hay bacterias que tienen esa capacidad de producir determinadas enzimas que rompen estas moléculas. La reducción de sulfato a sulfuro para ser asimilado por los organismos. Y ahí no solamente las bacterias, son consorcios de microbios, ¿no? Y a eso se conoce como quorum sensing, ¿no? Un lenguaje de los microbios, ¿no? A nivel procas y a nivel eucariotas, ¿correcto? Señales moleculares que determinan determinadas asociaciones, ¿ya? Para beneficio de esa población o perjuicio de esa población, porque compiten por nutrientes. Luego la inmovilización microbiana y luego la incorporación al ambiente. Devolverle al ambiente todo lo que le pertenece, ¿no? Nada nos pertenece, todo le pertenece a la naturaleza. Y eso también nosotros, cuando ya dejamos de existir, pues nos convertimos en moléculas orgánicas, como en el caso de carbono, que eso también le sirve a una serie de microorganismos para que puedan seguir dando a la vida. Luego viene la importancia del ciclo de azufre. Es importante como nutriente para las plantas y animales, como precursor de la formación de aminoácidos y otros compuestos bioquímicos, ¿correcto? Y 2, buen ingrediente en la formación de clorofila, construcción de proteínas, enzimas y vitaminas, ¿no? El azufre generalmente es una molécula que tiene una función estructural, ¿no? ¿Ahí por qué? Porque los aminoácidos van a formarse las proteínas, ¿no? Y de las proteínas se van a formarse una serie de tejidos, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego viene 3, el uso comercial de la producción de pólvora. Utilizan, pues, los terroristas utilizan abonos, generalmente azufre, para crear bombas
caseras, pero que hacen mucho daño, ¿ya? Cuando estas explotan. El fósforo, insecticidas y producción de combustible. Y 4, es transportado al ambiente a través del aire, el suelo, el agua, el conjunto de seres vivos, ¿no? Ahí tenemos pues el viento también, el agua a través de las escorrentías, ¿no? El aire, el suelo, todo eso. Y la cadena trófica, pues conjunto de seres vivos. La cadena trófica es fundamental porque hace un intercambio de materia y energía, ¿no? De la diversidad de organismos. Y 5, contamina el ambiente a través de los combustibles fósiles y liberan el sulfuro de hidrógeno al ambiente. ¿Correcto? Luego viene un esquemita que está aquí, que fundamentalmente viene a ser un ciclo donde que se da por la emanación de gases de las industrias, por ejemplo, ¿no? Que producen estos gases, y cuando entran en contacto con el oxígeno, pues van a convertirse, ahí está el esquemita, en ácido sulfúrico y ácido nítrico, ¿no? Y estos por óxido de reducción van a formarse también lo que son el sulfuro de hidrógeno y también lo que es los compuestos nitrogenados, ¿no? Nitratos, nitritos, y que esto pues va a formar el fenómeno que se conoce como lluvia ácida, porque van a precipitar a los ecosistemas terrestres y luego pueden también precipitar en ecosistemas acuáticos. Y hay un cambio de pH tremendo que puede alterar, ¿no? El comportamiento o la vida de muchas especies acuáticas y también especies terrestres cuando acidifican determinados ecosistemas terrestres. Logramos todo lo que es la cadena trófica. Pero es un proceso de contaminación del aire, ¿no? Las grandes empresas, las grandes urbes, todo esto emanan grandes cantidades de gases, ¿no? Vuelvo a repetir que cuando esto está en forma natural, ¿no? La misma naturaleza lo recicla, pero cuando ya saturamos a través de la actividad humana, pues ahí está el problema, ¿correcto? Ya se forman algunos fenómenos químicos que contaminan y malogran, ¿ya? Y deterioran muchos ecosistemas, ¿ya? De la biodiversidad. Bien, eso sería todo, mis queridos estudiantes. Si hay alguna pregunta, conversamos.